Hermanos, este es un día para estar contento porque es el día del Señor. El domingo es el día del Señor. El domingo es el día que los creyentes en Cristo se reúnen como una familia para adorar al Señor. Y saben ustedes que el motivo de que se reunieran el primer día de la semana era celebrar la victoria grande de Cristo, que significa la resurrección de cuando Cristo se levantó de entre los muertos, venciendo al pecado y a la muerte. Se levantó ese día y entonces desde ese día quedó como un buen hábito, una costumbre y una necesidad para los creyentes vivir en Cristo y celebrar a Cristo. Y era una celebración. Ese carácter fúnebre, ese carácter así como tan solemne, solamente fue incluido en la liturgia de las celebraciones dominicales mucho después de que los apóstoles hubieran muerto. Y eso fue después de que se institucionalizó la religión católica con Constantino el emperador en el siglo III, ya realmente en el siglo IV, y ahí se empezaron a hacer los templos suntuosos y entonces se le dio un carácter como demasiado solemne. Y aunque debe ser serio, nuestro entendimiento y nuestra devoción también debe ser gozosa, porque cada domingo los cristianos celebramos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Espero que todos tengan el folleto que tenemos de nuestra declaración de fe. Si usted no tiene el folleto ahora mismo en sus manos, levante su mano y le van a llevar un folletito para que todos sigan el texto de la enseñanza de hoy, que es el artículo 14. El artículo 14 que enuncia precisamente, allá están nuestros hermanos, gracias. Artículo 14, el día del Señor. Vayan al artículo 14 que habla acerca del día del Señor. Miren, ya vamos en el 14, hemos recorrido con la ayuda de Dios ya 13 artículos. Hemos dicho que una iglesia seria define sus creencias, las enmarca, las declara. Nosotros tenemos una declaración de fe que viene desde hace muchísimos años, tiempos, siglos, que la iglesia cristiana y en especial nuestra denominación bautista ha definido lo que cree. Ustedes ven la lona que tenemos ahí para ustedes enfrente, yo la tengo atrás, que dice que debemos reforzar nuestras estacas, extender nuestra tienda, extender nuestra visión, pero afirmando nuestras bases. Y por eso es que este año he estado predicando acerca de los artículos de fe, porque debemos de tener bien firmes nuestras bases. Y ¿saben qué? Me da mucho gusto escuchar por ahí en alguna sobremesa que cuando ustedes están con hermanos de otras congregaciones o de o algunas iglesias que a veces decimos pues como que no funcionan tanto como iglesias, pero ver que ustedes tienen bases firmes, sólidas acerca de lo que creen. Me estaba diciendo un hermano en la semana, dice, oiga, yo apenas tengo 6 años de venir a la iglesia, y le pregunté a un cristiano de otra iglesia que tenía 20 años, tiene 20 años de asistir, acerca de cosas del discipulado, cosas básicas, y sabe usted que no me supo responder. Porque ¿qué les enseñan allá en su iglesia? No, pues les enseñan a que tomen la bendición y la unción y muchas cosas que muchas veces terminan en el tono emocional más que en la edificación. Y luego el otro día también mis hijos me dijeron, papá, estuvimos con fulano y sutano de tal o cual iglesia, ¿tú crees? Les preguntamos tales cosas y no sabían. ¿Y saben qué es lo que pasa, hermanos? Que no tienen bases sólidas. Y el día que ustedes sean puestos a prueba y no sepan, la culpa va a ser de ustedes y no mía, porque yo sí les prediqué.
de las cosas básicas del Señor, de las cosas básicas que enseña la Biblia. El artículo 14, el día del Señor, nos indica por qué nos reunimos en domingo, por qué no en miércoles, por qué no en jueves, por qué no en sábado. Nos reunimos en domingo, como ya dije, porque esa fue la costumbre de la iglesia primitiva de reunirse el primer día de la semana. Algunos piensan que hemos sustituido el sábado judío por el domingo cristiano y que fue por orden de Constantino que surgió la dominica y la querillacá, que habla acerca de el Dios como el supremo. Constantino era adorador del Dios Sol y se le pusieron a los días los nombres de los dioses, ¿verdad? Saturno, el domingo del dios Sol, se le puso a Venus, a Marte, en fin, en honor a esos dioses se le pusieron los nombres a los días. Y aunque hubo intrincadas discusiones para cambiar los días, de los nombres de los días, hasta se propusieron semanas de 8 días, de 20 días, pero no prosperó el cambio. En Portugal, por ejemplo, se le quiso llamar a los días de la semana por números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Pero no prosperó. Se quedó lo que el Imperio Romano había establecido: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero de ninguna manera nosotros sustituimos el día sábado por el día domingo, como si estuviéramos en competencia con la judía. Ellos celebran el día de reposo, el día sábado, que empieza en la tarde de nuestro viernes a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde de nuestro sábado. Ese es el día de reposo. Y durante ese día no pueden hacer absolutamente nada. Se supone que es el día de reposo, tienen que descansar porque así lo ordenó el Señor en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, nosotros realmente no estamos haciendo una transferencia del sábado al domingo. Nosotros lo que estamos haciendo es que el domingo honramos la victoria de Jesús, porque fue el primer día de la semana. Se decía en la antigüedad, el día posterior al día de Saturno, que era el sábado. El día posterior al día de Saturno, las mujeres fueron a la tumba y encontraron la tumba vacía. Y como el día de Saturno era el día séptimo, entonces el domingo es el día primero. Y luego también los cristianos honraban el día primero porque era el día en que empezó la creación. ¿Cuándo empezó la creación, hermanos? Pues el día primero. Fue el primer día del primerísimo día. Pero ahora con Cristo se celebra la nueva creación. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces nosotros nos reunimos el domingo para celebrar la presencia del Señor. Fíjense que según la historia del domingo, estuve leyendo a Justo L. González, que hace toda una historia acerca del domingo. El domingo dice que como los judíos, que muchos judíos se convirtieron al cristianismo y todavía seguían guardando el día de reposo, aunque ya estaban en el cristianismo como una buena práctica, seguían guardando el día de reposo. Entonces el día de reposo terminaba a las 6 de la tarde del sábado. Entonces empezaron a reunirse en la noche de nuestro sábado, se empezaron a reunir los cristianos, porque para ellos ya era domingo, ya era el primer día de la semana. Y de hecho, a veces se fue recorriendo el tiempo hasta la medianoche.
Por eso allá en Hechos 20 me parece que es cuando Pablo se alarga predicando. ¿Se acuerdan de esa experiencia? Que Pablo se alarga predicando. Ya llevaba como 5 horas predicando y uno que estaba en la bardita de allá arriba del segundo piso, ¿cómo se llamaba? Éutico. Aquí hay algunos éuticos que cuando uno está predicando, y antes yo les decía, hermano, cuando veas que alguien se duerme, hazle un pellizco de 3 vueltas y media. Y ahora les digo, no, cuando estén durmiendo, déjenlos descansar, es el día del reposo. A lo mejor en su casa ni pueden descansar, a lo mejor en su casa están allí preocupados, y aquí mira, con tanta paz se duermen. Entonces, algunos son éuticos. ¿Y qué pasó con Éutico? Se quedó dormido porque Pablo estaba predicando largamente y ¡pau! Que se cayó. Y se cayó y se mató. ¿Cómo la ven? Ahí va corriendo la gente, va corriendo Pablo y sucede el milagro. Porque se hacían las reuniones, a veces hasta la medianoche de nuestro sábado, ya el domingo. Después eso se fue recorriendo a la madrugada del domingo. Los cristianos se reunían en la madrugada del domingo. Ya cuando llega Constantino, que estamos hablando, imagínense, la iglesia primitiva, estamos hablando al final del siglo I, porque Juan, que es el último apóstol que muere, allá en Patmos, en la iglesia, en la isla donde él recibe la revelación del Apocalipsis, él muere más o menos en el año 95, ya cerca del año 100. Entonces, del año 100 al 321, al 321, cuando Constantino oficializa la religión católica, católico quiere decir universal, por eso se llama Iglesia Católica Romana, porque viene del Imperio Romano, porque el emperador era Constantino. Y la idea era llegar hasta todo el mundo, ser un imperio universal, católico. De la misma manera la iglesia que venía de ese imperio debía ser católica. Entonces pasó del año, imagínense, del año 95, año 100, al año 300, pues una práctica de los creyentes en Cristo, de que empezaron en la noche, luego en la medianoche y luego en la madrugada, pero Constantino hace algo, hace un decreto. El gran decreto conocido como la Odisea, donde dice que era por ley que el día primero, y no tenía que ver nada con religión, era una cuestión meramente política y comercial, donde todos debían descansar. Bueno, se le daba permiso nada más a los que se dedicaban a las actividades agrícolas, pero todos los demás debían descansar. Los jueces y todas las personas en otras áreas del desarrollo de la vida tenían que descansar, no podían tener actividad. Era por decreto del emperador que el primer día de la semana se descansaba. Entonces los cristianos se reunían en la madrugada del domingo, antes del decreto, para poder después dedicarse a sus actividades y poder trabajar. Pero como ahora ya había el decreto de que podían descansar, entonces ahora se fue recorriendo el horario a la mañana del domingo y se hacía en la mañana del domingo. Y la liturgia, hermanos, espero que ustedes sepan qué significa liturgia. Si no saben, ahorita les voy a decir. La liturgia quiere decir el orden del culto, lo que sucedía en la reunión. La liturgia de aquella iglesia primitiva era muy distinta a lo que hoy tenemos. Generalmente se celebraban bautizos porque había varias personas que se bautizaban, que se convertían. Pero saben ustedes que en los primeros tiempos una persona que se iba a bautizar se tenía que preparar mínimo 2 años. Tenía que ayunar el día 6º y el día 7º, porque el primer día de la semana para los primeros cristianos estaba prohibido ayunar y arrodillarse.
Debían ayunar y arrodillarse el sexto y el séptimo, porque el primer día, que era el día de la celebración de Cristo, nadie debía estar triste, nadie debía estar con hambre, todo el mundo debía estar listo para celebrar, para partir el pan, que era celebrar, era reconocer que Cristo había muerto y resucitado. Tenían una comida que le llamaban las comidas ágape o comidas de amor. Eran convivencias de amor entre los cristianos los domingos, y ese día se celebraban, se hacían cantos, oraciones, himnos, pero bien a bien no se sabe exactamente cuál era la liturgia, pero más o menos eso era lo que se hacía. Se leía un salmo, se hacían las oraciones, algunos cánticos, se leía la palabra de Dios, y el obispo o el pastor, ya les dije la vez pasada, ya me pueden llamar obispo si ustedes quieren, porque obispo significa pastor. Nada más que ustedes y yo tenemos un prejuicio en nuestra mente de que pensamos que obispo nada más es para los católicos, pero obispo en su raíz etimológica quiere decir pastor, sobrevedor, el que ve por el rebaño. Eso es lo que significa obispo. Pero para que no les quede ningún cortocircuito, síganme llamando pastor. O llámenme siervo inútil, o sea que es lo mismo de todas maneras. O sea, yo no estoy buscando una categoría, ni estoy buscando que alguien me llame de una mejor manera, no. Solamente es un chascarrillo cuando les digo que obispo, pero ustedes deben entender que cuando lean en la Biblia obispo, anciano, pastor, es la misma cosa. Ellos eran encargados de un pequeño grupo, a veces en una casa, era un pastor que se hacía cargo de ese rebaño. Leemos en nuestro folleto el artículo 14, del Día del Señor. El primer día de la semana es el Día del Señor. Fíjense que así se le empezó a llamar, el Día del Señor, porque era el día de la victoria de Cristo. Este es el Día del Señor. Sí, todos los días son los días del Señor, pero este es el día por excelencia del Señor, porque ese día resucitó. Dice, es una institución cristiana que se debe observar continuamente. O sea, nosotros creemos que todos los domingos un creyente verdadero debería reunirse con sus hermanos a adorar al Señor. Miren qué diferente, porque a veces yo les he dicho a algunas personas, oye, ¿por qué no vas el domingo a la iglesia? Y me dicen, no, pues es que yo ando bien, pastor, yo ahorita no necesito nada. Entonces tú vas el domingo solamente para recibir o para pedirle al Señor cuando andas mal, cuando andas necesitado. Pues tu fe es una fe convenenciera solamente. La mía también es convenenciera, porque yo sigo a Dios porque me conviene. Sí, pero no solamente eso, también debe haber gratitud, también debe haber adoración, también nuestro corazón debe postrarse. También debe haber reconocimiento de que yo respiro, vivo, tengo agua, puedo sentir el agua en mis manos cada día, tengo que comer, dónde acostarme, dónde atajarme del sol y de la lluvia, gracias a Dios. Y que esta semana el Señor me libró de 1, 2, 3 o 4, 5 más peligros que ni siquiera me di cuenta que había. A lo mejor el COVID pasó por un lado y yo así, y el Señor me libró. Y ni cuenta me di. Porque el Señor es bueno para con nosotros. Y por tantas cosas nos reunimos aquí el domingo para darle la honra y la gloria a Dios, porque Él se la merece. Si algunos de nosotros se ofenden cuando no se acuerdan de su cumpleaños, ay, no se acordaron de mi cumpleaños, no me dijeron, ni en el Face me pusieron nada, ni un like, ni un pobre like me pusieron. ¿Y tú qué eres tú? Yo que soy yo, que realmente en comparación a Dios, pues somos mínimos, somos ínfimos, hermanos. No se merecerá Dios que le reconozcamos cada semana, cada domingo, no por deber, no por obligación, aunque debería de serlo también, pero por gozo, por necesidad, por adoración. No se merecería el Señor decir, yo voy a agradecerle y voy a gozarle, cantarle al Señor y voy a adorarle este día en comunidad con mis hermanos, con los de la familia de la fe. ¿Cree usted que Dios no se lo merecería?
Sí, Dios se lo merece, eso y más. Por eso los cristianos empezaron a dedicar el primer día de la semana a la adoración al Señor. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, todos los que habitaban en esa casa de cristianos, decían, este día, el domingo, es para adorar al Señor. Yo agradezco tanto a Dios que mi mamá me llevara a veces a regañadientes mío, me llevara a la iglesia. Yo no tenía ganas, era como algunos de ustedes, o algunos que ven allá en la transmisión, que dicen, es que no me nace. Yo voy a la iglesia cuando me nazca, dicen así, ¿no? Como que quieren ser muy sinceros. Cuando me nazca. Pues nunca te va a nacer, hermano, porque somos seres humanos inclinados a esta tierra, somos del mundo, somos inclinados a este mundo. Entonces no nos van a hacer, es como el que dice, yo voy a perdonar hasta que me nazca, yo voy a dar mi ofrenda hasta que me nazca, yo me voy a bautizar hasta que me nazca. Casi quieren que un ángel del Señor entre por la ventana y les diga, oh, tú eres el elegido para bautizarte. No, cuando la Biblia dice, has creído, lo que sigue es bautizarte, punto, obedece. Es como cuando te dice tu mamá, cuando estaba chiquillo y te decía, oye hijo, ven por las tortillas, que le hubieras dicho, es que no me nacen. No, si te nace o no, esa es otra cosa, es un imperativo, ven por las tortillas. Así, el que cree, bautícese, es un imperativo. Para mí, hermanos, el indicativo se ha vuelto imperativo. El indicativo de ir el domingo a la iglesia, no porque el Señor lo ordene, pero para mí ya es imperativo. No me siento a gusto si el domingo no voy a la iglesia. ¿Y usted? Bien feliz el domingo. Ay, qué bueno que cerraron ahora porque por el COVID. Qué bueno que ya no vamos a ir al. Usted tiene que revisar, hermano, si realmente Cristo ha nacido en su corazón, si Cristo está ahí en ese corazón, porque el que tiene a Cristo en su corazón quiere más de Dios, quiere más, quiere sentir esa comunión con el Señor. Hay un fuego ahí adentro que no se puede apagar porque Dios está reinando en ese corazón. Y si usted anda medio apagado allí, tiene que hacer una oración personal con el Señor. Es una institución cristiana que se debe observar continuamente. Es un buen hábito que los niños crezcan, que los niños ya sepan, esta es mi Biblia y en la mañana del domingo me voy con mis papás a la iglesia y hasta voy tarareando un himno, un canto. Qué bonito eso sería en nuestras familias. Dice, conmemora la resurrección de Cristo de entre los muertos y debe incluir ejercicios de adoración y devoción espiritual, tanto públicos como privados, dice. Oraciones públicas, oraciones privadas, cantos públicos, como aquí lo hacemos, cantos privados, ejercicios espirituales, todo ese día. Constantino, me parece que sus dos hijos, que fueron los emperadores siguientes, clausuraron las representaciones de teatro en domingo para que todo el mundo se concentrara en el descanso. Ni al teatro podían ir. Hoy los cristianos en domingo pues se van a cualquier otro lugar, muchas veces, balneario, cine, todo. Y digo, a lo mejor no está mal, pero a lo primero, el domingo a la iglesia, adorar al Señor. Y yo diría que así como los judíos se preparaban para el día de reposo, desde un día antes hacían su comida, hacían todo, dejaban todo listo para que el día de reposo estuvieran en reposo. Así el cristiano debería preparar todo para el domingo y no en la mañana. ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde quedó mi zapato? Oigan, ¿no vieron esto? ¿No vieron lo otro? Ya se están riendo porque así saben que así les pasa. Y luego hasta vienen bien enojados en el coche manejando, ya vienen bien enojados. Ay, ¿por qué no me bañé por tu culpa? ¿Por qué no pediste el gas? Y no, ahora mira nada más. No, ya sí no voy a la iglesia sin bañar. Hermano, véngase sin bañar a la iglesia. Pero venga a adorar. Nada más sí, retírese un poquito de los demás. La sana distancia, recuerden, hay que tenerla. Pero mejor prepárese, tenga el gas,
prepare su ropa, la de los niños, qué va a desayunar para que no sea, porque luego están aquí, ay, que ya el pastor termine, porque yo, o si ya planeó, pues comprar para el talento, pues está bien, pero prepare su ofrenda, prepare su ropa, pero sobre todo, hermano mío, prepare su corazón para adorar al Señor. Diga, este día voy a gozarme en la presencia de Dios, voy a entregarle mi mejor adoración, voy a entregarle mi concentración, porque el Señor ha dicho, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Debe de concentrarse. Luego sigue diciendo, las actividades en el día del Señor deben estar de acuerdo con la conciencia cristiana bajo el señorío de Jesucristo. Es decir, todo lo que hagamos ese día, hermanos, debe estar en concordancia con lo que se supone debe ser el espíritu del día del Señor. Si alguien falta a la iglesia el domingo, pues puede ser por una obra de caridad, obra de necesidad. Pastores que sabe que mi mamá se está muriendo, mi mamá está muy enferma, o sabes que había una familia pobre y yo debía de ir a ayudarlos este día, está bien. Pero que eso no se vuelva la norma, sino una excepción. Que mira, esta familia le fui a predicar el evangelio el domingo porque todos los demás días no pueden ir a la hora del culto. Está bien. Por eso dice allí, las actividades de Dios deben estar de acuerdo con la conciencia cristiana. Entonces el cristiano debería, hermanos, abstenerse de todo trabajo secular que no sea la obra de misericordia o absoluta necesidad en ese día. Deberíamos hacer arreglos en nuestra vida para que el domingo no trabajáramos, sino el domingo estuviéramos con el tiempo para ir a la casa del Señor. Yo sé que a veces esto es difícil, pero deberíamos tratar, deberíamos planear para que ese día no faltara. Arreglar el horario para que después de la reunión, pues a lo mejor tienes que seguir trabajando. Negociar con tu jefe, negociar con tu empleador o tu negocio, cerrarlo. Hermano, yo te aseguro que si lo cierras para venir a adorar al Señor, el Señor nunca deja sin recompensa ni siquiera un vaso de agua. He oído múltiples testimonios de hermanos que tenían una lucha de cerrar o no cerrar su negocio para ir a la iglesia. Es que domingo es el mejor día de venta, lo cierro, no lo cierro, ¿qué hago? Y finalmente dieron el paso de fe y Dios les ha sostenido siempre y les ha bendecido hasta más de lo que pensaban. Y es lógico, la obediencia trae bendiciones. Así que, hermanos, ahora, ¿qué va a pasar si alguien deja de venir a los domingos? Algunos de ustedes saben lo que pasa cuando dejan de venir los domingos. Dicen, yo en mi casa leo la Biblia, yo en mi casa oro. Sí, ¿cómo no? Cuéntame otra de vaqueros con tenis, ¿o cómo se dice? ¿Sí, verdad? Se van enfriando, hermanos. En un hogar, la palabra hogar viene de hoguera, y la hoguera está compuesta de leños ardiendo. Y si tú quitas un leño que compone la hoguera y lo retiras, el leño se va a ir apagando, pierde su calor. De la misma manera, un creyente que se va separando de su familia en Cristo se va apagando. ¿Y sabes qué? Le van saliendo anclas con el mundo, le van saliendo ganchitos con el mundo, y entonces se va asimilando al mundo. Ustedes, algunos de ustedes saben bien de lo que estoy hablando. Por eso no es bueno ir como Pedro, que seguía de lejos a Cristo en el día que fue arrestado. Dice, seguía de lejos a Cristo. Vamos rápido a los pasajes, hermanos, que tengo como 1000. Juan 21 al 21. Juan 21 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿De qué estamos hablando ahí, hermanos? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros.
Ahí se apareció Cristo resucitado a los hermanos que estaban con las puertas bien cerradas porque estaban bien miedosos de lo que les fuera a pasar por el COVID. No digo por los judíos, porque los iban a perseguir. Pero así hay muchos cristianos que están encerrados y tienen miedo. Y está bien tener precauciones, usar el cubrebocas, y está todo lo que nos han dicho, y ahí es bueno hacer. Pero tampoco está bien vivir con miedo y con esa tensión, esa ansiedad. Me dará, no, ya estoy sintiendo, no estaré, ya me quiero hacer la prueba luego. Algunos somos así como medios hipocondriacos, ¿verdad? Que ya queremos ahí todo. Tranquila, alma mía, ¿por qué turbada estás? Confía en el Señor. Total, hermanos, si nos vamos, ya nos vamos. Y vamos a estar bien. Dice el Señor, si vivimos, somos del Señor, y si morimos, somos del Señor. ¿Cuál es el problema? Estoy mejor bien, estoy mejor así. Pero dijo el Señor, dijo Pablo, muchas cosas todavía tengo que hacer aquí, por eso el Señor no me lleva. 8 días después, ¿cuántos serían 8 días después? A ver. Si era domingo, y 8 días después, ¿cuánto era? ¿Qué día era? Primero. Pues otra vez domingo, porque el séptimo día sábado. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos no más. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. 8 días, otra vez estaban reunidos, fíjate, primer día de la semana, a los 8 días, otra vez reunidos en domingo. Hechos 27 dice, Hechos 27, del primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Fue cuando se cayó, ¿quién? Éutico. ¿Ya hay unos éuticos? No, todavía no. Muy bien, 1 Corintios 16:1. Fíjense qué costumbre tenían en cuanto a la ofrenda para los santos, y no se refiere a los santos esos de madera, ni de yeso, no, está hablando de los santos vivos, de los creyentes que estaban en necesidad en Jerusalén y en otros lugares. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces ya tenían una costumbre de la reunión del día del Señor, ahí apartar sus ofrendas. Y la palabra el día del Señor ya era de uso común, de uso corriente. Y Juan allá en Apocalipsis 1:10 dice, era el día del Señor. O sea, ¿qué día era? Domingo. Dice, y yo estaba adorando en el Espíritu, de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Ahora, hermanos, debemos guardar un día. Ya dije que no hemos hecho la transición del sábado al domingo. Nosotros simplemente se fue quedando así. Algunos seguían guardando el día de reposo, que eran judíos. Pero miren, en Éxodo 20, que es donde nos da los 10 mandamientos el Señor, en Éxodo 20, ahí se enmarca el 4.º mandamiento, que es guardar el día de reposo para santificarlo. Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea que debe haber un día especial en que el pueblo de Dios repose. ¿Qué quiere decir reposar? Mira, ahí les va la idea de reposar. Imagínate una máquina que está con sus engranes y sus cuerdas, sus ligas, así, y de repente, reposo. Reposo quiere decir que la actividad se detiene. No necesariamente quiere decir echarte a una hamaca y allí, no. Reposo quiere decir detente de lo que estás haciendo, porque algunos quieren seguirle, se van a dormir a la 1 de la mañana y se levantan a las 5 y le siguen y no duermen y así está. Una hermana una vez me dijo,
Ya estaba en el lecho de muerte y me dijo, ay pastor, cuando uno es joven y está bien y tiene todas las condiciones físicas, uno no se da cuenta. Dice, nosotros trabajábamos desde las 4 de la mañana porque tenía que llegar el tráiler para llenarlo de artesanías y ahí estábamos llenándolo y todo, y en el día trabajando y haciendo las artesanías. Nos comíamos una torta, una mitad de torta allí con unos chiles jalapeños allí, y eso era lo que comíamos, y a seguirle, y hasta las 12, 1 de la mañana, y luego el otro día otra vez a las 4. Pues no hubo nada de sabiduría, hermano, porque sí tuvimos dinero, pero miren, me enfermé pronto, hace años que me desahuciaron, hace 15 años, y hoy con todo el dinero ya ni me puedo mover ni nada, y todo el dinero es para pagar por medicamentos, porque afecté mi cuerpo. Ni le di tiempo a mi familia, ni le di tiempo a mi hija. Ahora mi hija anda de rebelde, y todo. ¿Por qué? Porque, como veremos más adelante, no hubo una buena mayordomía y no hay reposo. Dios manda las cosas, hermanos, porque es sabio, y Él nos hizo de una manera en que debe funcionar, y puso el día de reposo para que las actividades se frenen y te dediques a otra cosa. Acuérdate del día de reposo, 6 días trabajarás. ¿Cuántos días trabajan ustedes, hermanos? Tampoco, algunos que trabajan 3, no inventen. No. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Qué afortunados los que pueden tener sábado y domingo de descanso. Denle gracias a Dios, no todo el mundo tiene esa bendición. Hecho, Hebreos 10, 24 y 25, que se lo saben de memoria a ustedes, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, ¿cómo nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras? ¿Separados, distanciados, incomunicados? No, tiene que haber esta comunicación. Por eso dice Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen. Ya se les hizo costumbre dejar de venir a la iglesia. Dice allí, yo no digo, hermano, no van a decir, el pastor me la echó. No, yo ni sé cómo andas, yo ni sé. Bueno, algunos sí sé. Y ya si les quedó, pues les queda, ni modo. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, casi quisiera decir nombres. Dice, sino exhortándonos. ¿Qué quiere decir exhortar? Animarles, llamar la atención quiere decir exhortar también. Así que no está mal que nosotros animemos a un hermano, ya vente, no le, y por favor, hermano, cuando un hermano tenga varios domingos sin venir y luego venga, no le diga, ¡qué milagro! Eso es desanimante, hermano. Porque casi le estás diciendo, ni te queremos aquí, no, qué milagro. Yo sé que a veces lo dicen con una intención diferente, pero se oye muy feo que te digan, qué milagro. Pues si quieres ya me voy. Y luego hay gente muy sensible, Entonces mejor hay que recibirlo. Ahorita no se puede muy bien con un abrazo, hay que hacerle como así, ¿verdad? Un abrazo, una sonrisa. Baje tantito rápidamente el cubrebocas y luego lo voy a subir para que le vean la sonrisa, porque yo ahorita no los veo si están sonriendo, ¿no? Porque tienen su cubrebocas. Entonces dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día en que el Señor regresará. Isaías 58:13. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día del descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia
yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometía a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Fíjense, muy importante. Ahí en Isaías 58 habla de cómo debemos de concentrarnos en el día. Hermanos, el Éxodo y el Antiguo Testamento, cuando habla del día de reposo, ¿cómo debemos entender los cristianos? Como el principio. El principio es: designa ese día, reúnete con tus hermanos, que ese día sea para que te concentres en adorar al Señor. A lo mejor hay iglesias que dicen: hermano, nosotros no podemos en el domingo, pero el jueves todos podemos aquí en esta comunidad. Pues reúnanse el jueves y dedíquenselo al Señor. El chiste es honrar al Señor. Eso es como la Navidad. ¿Cuándo se celebra Navidad? 25 de diciembre, ¿no? 24 es Nochebuena y mañana Navidad. Entonces 25 es el día de Navidad. Dicen que es el cumpleaños de Cristo, pero cuando vamos a los estudios realmente de las fechas, o Jesucristo nació por ahí de octubre o nació en abril, pero nunca en diciembre. Entonces, pero bueno, luego dicen: no, es que no deberíamos celebrar. Total, lo que estamos dándole gloria a Dios es que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al hombre de sus pecados, y eso es lo que celebramos. No me importa realmente el día, lo que me importa es el fondo de la celebración, y es darle gloria y honra a Dios para que la gente conozca lo que Él hizo por nosotros. Así que la iglesia debería no solamente tener el domingo, debe tener otros días en que la iglesia también se reúna para poderle darle la honra y la gloria a Dios. Vamos a Mateo 12:1. Mateo 12:1. Mateo 12:1. Por este tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Miren nada más, que tranquilamente los discípulos van caminando ahí con Jesús, sienten hambre, ven un cultivo y le empiezan a arrancar los granitos. Me imagino que eran de trigo, no sé qué, y empezaron ahí a masticar y a comer algo que cayera allí en el estómago. Mateo 12:2 dice: pero algunos fariseos lo vieron y protestaron: mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. O sea, los discípulos eran los revoltosos, hipócritas, los santos. Decían, oye, pero ya están cosechando, mira nada más. Si no están cosechando, nada más están agarrando unos granitos porque tienen hambre. Eso es lo que están haciendo. No, pero que este es el día del reposo. Siempre hay unos bien legalistas y fariseos, ¿verdad? Los que quieren imponer unas leyes así bien rígidas y que todo el mundo se alinee a esas leyes, cuando ya nosotros, hermanos, debemos tener en el corazón escritas las leyes por su Espíritu Santo. Muy bien, ¿dónde vamos? Entonces dice Mateo 12:3, dice: ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios él y sus compañeros y violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Pero ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. ¿De qué Señor? Cristo es Señor del día de descanso. Cristo es Señor de su día. Él es el Señor. Por eso solamente obras de misericordia. Si alguien me dice: pastor, yo no fui a la iglesia porque me fui al balneario, no estás justificado. Señor, pastor, no fui a la iglesia porque ese día fui a ayudar a alguien de veras que está en una gran necesidad. Magnífico. Miren lo que hizo Jesús en el 12:9. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? O sea, hasta de eso lo querían acusar, de sanar a alguien. Imagínate que tenía COVID, iba el Señor a orar por él y lo acusaban porque era en el día de descanso. Pues no, dice el Señor, dice:
Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él les respondió: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja. Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Romanos 14:5. Romanos 14:5. Está ahí en la pantalla. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro. Piense bien en este pasaje, hermanos. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, porque hay una denominación que se llama sabatista, los adventistas, los sabatistas. Ellos dicen que se debe guardar el día de reposo y que, porque así está en el Antiguo Testamento, pero ni ellos lo guardan como debe de ser, porque si lo guardaran como debía de ser, debían de guardarlo bien, bien, bien al estilo judío, al estilo del Pentateuco. Nada que hacer. Nada que hacer, solamente oración y pura contemplación. Pero ellos no lo guardan como es. Y dice, miren, del mismo modo algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Romanos 14, ¿qué fue ese? 14:5, para que lo subrayen cuando hablen con un adventista o sabatista. Romanos 14:6. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios antes de comer, hermano? ¿Sí? Levanten la mano los que le dan gracias a Dios antes de comer en su casa, así, religiosamente todos los días, así que no se les baje. Bien, algunos de ustedes, hermanos, todavía les hace falta. Eso es basiquísimo, hermano. Antes de comer nosotros debemos dar gracias a Dios. Gracias porque Él nos da lo que nosotros tenemos. Y gracias porque el Señor que haga esos alimentos de provecho a nuestro pueblo. Y que los niños sepan orar. Yo quisiera ir a la casa de algunos de ustedes y si me encuentra un niño de 8 o 10 años, decirle: hijo, haz la oración por favor por los alimentos, y que el niño en forma fluida y bien articulada pueda dar una oración, pueda dirigir una oración por los alimentos. Eso es lo que debe suceder en un hogar. Y no que le digas: a ver, Juanito, haz la oración, paso, zafo, que lo haga Karina, y Karina: no, yo no sé, yo. Ahí se anda, como si orar por los alimentos fuera hasta un castigo. Y es que no saben, tienen vergüenza porque no saben. Ya cuando tiene uno 20 años, dice: oye, por la oración, no, es que no sé. Muy mal. Y en el hogar, hermanos, el sacerdote de la casa es el que debería hacer primordialmente la oración por los alimentos. ¿Quién es el sacerdote? El varón. El jefe del hogar, el jefe espiritual, ese es el que debería hacer la oración. O ese es el que debe designar quién va a hacer la oración. Y el que se designa debe hacerlo con gusto, con agradecimiento, con gratitud. Claro que sí, ¿verdad? A ver, Juan, haz la oración por los alimentos, me debe decir. Sí, papá. Casi me dice: gracias, papá. Y hace la oración. Gracias, Señor, por estas gorditas de chicharrón prensado que nos vamos a comer el día de hoy. Señor, y fíjense cómo hasta podemos hacer una oración contra nosotros. Que la grasa de este chicharrón prensado no me haga daño. Pues entonces no lo comas. No, hermano, por lo menos échale nopalitos o algo. Porque... Señor, que se me quiten estos kilos, pues haz ejercicio y no comas así. Entonces, vamos a orar por los alimentos. Los que no levantan su mano a partir de hoy deben hacer eso con sus niños. Es decir: ay, pastor, pero eso es muy religioso. No, son buenas costumbres.
Son buenas costumbres, hermanos, con el sentido correcto, claro, una buena costumbre. Una buena costumbre es ir a la iglesia con tu Biblia. Una buena costumbre es hacer tu oración antes de acostarte. Una buena costumbre es hacer tu oración al levantarte. Una buena costumbre es hacer una reflexión todos los días de cómo te comportaste, qué pensaste, qué sentiste y arrepentirte delante del Señor. Bueno, sigo adelante porque ya empiezo a ver a los éuticos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ni saben en qué versículo vamos, hermanos. En el 6 dice: y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios, pero no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Todos vamos a estar de ahí. Así que no debemos juzgarnos, pero me quedo con el versículo 5 que dice: todos los días son iguales, cada uno debería estar convencido de que el día que elija es aceptable. Y ya voy a terminar, quisiera tener como unos 15 versículos más, pero ya nada más tengo uno. Dice Colosenses 2, 16 y 17: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por la luna nueva ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en Cristo ya estamos en el tiempo de la gracia, en el camino del amor y en el camino de la libertad, donde el Espíritu de Dios es el que debe gobernar nuestras vidas y debe dirigirnos. El Espíritu de Dios, que es la presencia de Dios que ha puesto en nosotros cuando nosotros creímos en Él, es quien nos dirige. Conocemos la palabra de Dios y ya no necesitamos que alguien nos esté allí acompañando y nos esté fiscalizando y auditando la vida. No, si ya somos del Señor, nosotros debemos responder con madurez ante el Señor y decir: yo voy el domingo, yo separo mi ofrenda, yo me bautizo, yo hago esto y el otro, no para ganarme el cielo, no para creerme mucho, lo hago simplemente en correspondencia al grande amor que el Señor ha tenido conmigo, reconociendo su poder porque resucitó de los muertos y porque es mi Rey, y al Rey yo lo honro porque con agrado le sirvo. Padre, te damos gracias esta tarde porque nos has permitido, Señor, meditar en algo importante para la práctica de nuestra vida cristiana. Señor, también el domingo es un día en el que venimos a hacer oraciones ante ti. Alguno de mis hermanos tal vez se sienta afligido, compungido en su corazón por alguna situación difícil que esté atravesando. Tal vez haya alguien, Señor, con algún gran problema. Oh Señor, lo entregamos delante de ti, sabiendo que tú eres poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros. Señor, asístenos con tu gracia. Y si hay alguien que está enfermo, restáurale su cuerpo, restáurale su salud. Si alguien tiene algún problema en familia, Señor, que tu mano poderosa y tu sabiduría le asista para que, Padre Celestial, se resuelva ese problema. Si alguien tiene algún problema en el trabajo, problema económico, entonces, Padre, te pedimos que tú lo bendigas y que reciba la bendición. Porque como dice el Salmo 133, que es bueno y delicioso que los hermanos estén juntos y en armonía, porque ahí derramas tu bendición y ahí hay vida eterna. Estando juntos hay bendición, Señor. Y que la bendición sea para todos mis hermanos que están aquí hoy reunidos, que tú los has traído y
seguro los llevarás con bien para gloria de tu nombre. Y también te pedimos por aquellos que siguen en su casa o en algún lugar esta transmisión, que tu mano poderosa se extienda y los bendigas. Y que en cada corazón, Señor, no por fuerza ni por ley, sino por gusto, por gozo, agradecimiento y adoración, guardemos el día del Señor, el primer día de la semana, el domingo, para la adoración, la devoción con nuestra familia para ti, porque somos cristianos, pequeños Cristos, diría el significado más estricto. Somos cristianos, seguimos tus pisadas, seguimos tus preceptos, Señor, y lo queremos hacer con agrado, porque te debemos tanto, Señor. Nunca podremos pagarte, pero sí corresponderte con nuestra adoración. ¿Cómo no hemos de reunirnos si es hasta una necesidad para nosotros, Señor, venir a adorarte y agradecerte? Pues tú te levantaste de la tumba victorioso y ahora vives y estás a la diestra del Padre Cristo Jesús. Te adoramos, te honramos, te exaltamos. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén.